Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los factores del diseño web enfocados a la satisfacción y a la no frustración de los usuarios en base al artículo de Joseph Montero. En cuanto a la estructura que tiene este artículo, pues primero Joseph nos presenta conceptos importantes como son la usabilidad y la satisfacción de uso. Luego nos plantea el concepto de los factores del diseño, que tienen diferentes tipos. Y luego, por último, se nos vuelve a hablar de la usabilidad, pero ahora desde el punto de vista del por qué es el factor más importante, conocido como el factor integrador. Iniciando por la usabilidad, podemos definir la usabilidad como el qué tan fácil o qué tan difícil le resulta para un usuario hacer uso de una página web. Y se divide en dos tipos, la objetiva y la subjetiva. La objetiva está más relacionada con el rendimiento que tiene el usuario al momento de hacer uso de la página, como por ejemplo el tiempo que demora hacer una tarea o el número de errores que se le presenta al momento de realizarla. Y mientras tanto, la subjetiva está más relacionada con cuando el usuario ya terminó sus tareas dentro de la página web, hace una retrospectiva y plantea qué tan sencillo o qué tan complicado fue hacer uso de la página. Y también tenemos el concepto de la satisfacción de uso o del usuario, que está relacionado con la experiencia y la percepción que el usuario tuvo al momento de hacer uso del sitio web. Esta se mide en base a unos factores, incluyendo la usabilidad y otros factores conocidos como los factores motivadores. Viendo estos factores, entonces se vienen los higiénicos y ya los ya mencionados motivadores. Los higiénicos van enfocados en evitar la frustración de los usuarios al momento de hacer uso de la página. Es decir, si estos factores fallan, automáticamente la percepción del uso de la página se va a volver totalmente negativa. Y los motivadores, como ya mencioné, están más relacionados con la satisfacción que tienen los usuarios al momento de hacer uso de estas. Y existe un factor especial que es la usabilidad, la anteriormente mencionada, y es especial porque se le puede considerar tanto higiénica como motivadora. Y se le conoce como el factor integrador, ya que como que une ambas categorías y permite medir los objetivos de la experiencia de uso que tiene la página. Más adelante vamos a ver más en profundidad cada uno de estos factores de diseño en el mapa mental, pero primero hablaremos de la estrategia de colores. En sí, dentro del artículo, pues, YouTube no nos habla en sí de alguna estrategia de color o alguna paleta de color, pero cuando habla de la estética de una página web, pues sí podemos inferir algunas ideas. La primera es que la estética y los colores que tiene la página web son muy importantes, sobre todo para dar la primera impresión al usuario. Y de que el uso de estos colores también impacta en la impresión de la facilidad de uso que tiene la página. Si la página usa una paleta de colores incorrecta, el usuario la puede llegar a percibir como más difícil, complicada o incluso tediosa de usar. Entonces debe existir un equilibrio entre lo atractivo visual y la accesibilidad de la página. Si usamos de ejemplo los mismos colores que hay dentro del artículo, la estrategia de colores que llevó a cabo Yusef, podemos ver esto que utiliza un solo color, que es el negro, y utiliza la negrilla para los títulos y subtítulos para resaltarlos. Entonces, con este diseño, nosotros podemos notar claridad, simplicidad, incluso podemos decir como que es un poco aburrido, pero al mismo tiempo también denota otras emociones, como por ejemplo la seriedad, que va muy acorde con este tipo de artículos. Ahora sí, volviendo a los factores del diseño, este mismo mapa mental, entonces tenemos a la izquierda los higiénicos, tenemos primero la accesibilidad, que se refiere a que la página pueda ser usada por todo el tipo de usuarios sin importar las distintas limitaciones que ellos posean. La funcionalidad, que como su mismo nombre lo dice, va relacionada con el correcto funcionamiento del sistema y que no se presenten errores cuando el usuario haga uso de este. Y la findability se refiere a qué tan sencillo es para el usuario encontrar información dentro de la página web. En cuanto a los motivadores, primero tenemos la utilidad, que se refiere a que la página realmente le aporte un valor al usuario. La estética, que ya hablamos anteriormente, diseñado con todo el diseño, la parte visual, el diseño visual.
que debe resultar bastante atractiva para el usuario, sobre todo por la primera impresión, como ya mencionamos. Y la credibilidad se trata de que la página debe transmitir seguridad y confianza al usuario. Y como ya mencioné, la usabilidad puede ser considerado un higiénico y un motivador, que está relacionado con la facilidad de uso que tienen los usuarios para lograr sus objetivos. Entonces, como conclusiones, podríamos decir, primero, que al momento de crear una página web, no se trata solo de preocuparnos de que la página web funcione o no funcione, sino que también tenemos que pensar en toda la experiencia que va a tener el usuario al momento de hacer uso de esta. También podemos concluir que la usabilidad es el factor más importante, el factor central y el que nos va a permitir evaluar todos los factores del diseño. También podemos decir que la estética, junto al uso adecuado del color, influye directamente en la percepción del usuario y en la experiencia de uso dentro de la web. Y podemos concluir diciendo que un buen diseño web debe equilibrar aspectos técnicos, funcionales y emocionales. Gracias.